vamos a pasar a otro tema, como tú ya decías. El 17 de diciembre del 2020 se cometió un femicidio. Estoy hablando del femicidio de María Isabel Pávez. En una primera instancia no existían muchas pistas. Luego estamos viendo ahí algunas imágenes. Se entendió que había sido un femicidio cometido por un ciudadano mexicano, un ciudadano de identidad que tenía una identidad falsa en nuestro país, pero que fue mediáticamente conocido como la Bestia, querido Carlos. Es más, desde México llegaban antecedentes de que él ya había cometido otro asesinato en ese caso en años anteriores, donde el femicidio todavía no estaba tipificado en México, con la joven Itzel Monroy. Desde ahí empezó una verdadera búsqueda de este hombre que estamos viendo en pantalla, conocido mediáticamente como la Bestia. Él hoy está en prisión preventiva, pero vienen noticias desde México, Carlos, porque justamente son desde ese país que quieren extraditarlo, y para eso vamos a revisar el siguiente titular de BioBio Chile, que dice lo siguiente. México, ahí está el titular, México pide extraditar a la Bestia, el femicida con identidad falsa que mató a su pareja en Chile. Querido Carlos, en palabras simples, ¿qué significaría esta extradición para la justicia chilena? ¿Significa hacer un proceso antes que el otro? ¿Significa hacer los dos procesos por ambos femicidios de la mano? ¿Cómo es el sistema? Sí, la extradición es cuando un país pide un ciudadano de otro país para que enfrente la justicia en el país donde comete el crimen, que en este caso sería México. ¿Cuál es el tema? Que él comete un delito también en Chile. Entonces, técnicamente él debería ser juzgado por el delito que comete en Chile primero, y posteriormente ello podría eventualmente ser extraditado si es que la Corte Suprema o la Corte de México solicita la extradición o el Ministerio Público solicita la extradición acá a la Corte Suprema. Este es muy parecido al proceso que vimos con este sujeto que está siendo investigado en Francia por matar a una ciudadana japonesa. Entonces, claro, Chile tiene que iniciar un proceso con la Corte Suprema, verificar todos los antecedentes y ver si es que es posible realizar la extradición o acceder a esa petición de extradición. Yo lo veo personalmente, yo espero que... exacto, el caso es el de Nicolás Cepeda, a lo que me refería, que él es un ciudadano chileno que fue extraditado a Francia por un homicidio y por la desaparición de Narumi Kurosaki, que todavía está, y él está enfrentando la justicia. Entonces, en este caso podría darse el mismo escenario, pero ¿cuál es la diferencia? Que Cepeda no estaba en Chile siendo investigado por otro delito que él había cometido acá. Él era un ciudadano común y corriente que había, al parecer, y está siendo investigado por un delito que cometió en Francia. Acá este ciudadano mexicano cometió un delito en Chile, un femicidio, con alteración también de su identidad, entonces son delitos graves, y él tiene que enfrentar primero ese proceso en Chile y saber qué va a pasar con él, porque él todavía es imputado. Entonces, cuando él termine esta imputación y sea presentado, se acabe la investigación y sea presentado en un tribunal oral, el tribunal va a establecer si esa persona es culpable o no de los delitos que se le imputan. Si es culpable, debe pagar con cárcel por la pena que estos delitos tienen. Y ahí recién podría verse el proceso de extradición de este ciudadano mexicano. Yo creo que va a enfrentar a la justicia chilena primero. Ahora, Carlos, hay algo que me salta inmediatamente. Mira, con respecto al crimen que este hombre comete en México, y recordemos que son en circunstancias prácticamente iguales. Ambas víctimas físicamente son casi la misma persona. La propia madre de la víctima chilena decía, la persona que mató antes en su país natal, en México, es como ver la foto de mi propia hija. En México, la verdad es que él se le acusó de lo siguiente, y abro comillas, homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad. Ahí estamos viendo a la víctima de México y claramente el comparativo a la víctima chilena es prácticamente igual. Ahora, quiero plantear lo siguiente. Yo creo, y aquí me van a perdonar, digamos, mis queridísimos hermanos del país azteca,
que esto tiene que ver más con su funcionamiento policial, político, no con las bellas personas que viven en esa tremenda nación, es que incluso las víctimas de la familia de la primera víctima en México, Carlos, ni siquiera les convendría, creo yo, que este hombre fuera juzgado y extraditado en este momento a México, porque según entiendo, este joven tiene alto poder de conveniencia y de poder, incluso lo digo todas sus letras, de comprar al jurado completamente, como al parecer hizo con las policías, y que de una manera insólita, con pasaportes de no sé dónde, logró entrar con otra identidad a nuestro país. Creo que lo mejor para nosotros y para el pueblo mexicano es que él sea juzgado acá, con la idea de que posteriormente se extradite una vez que cumple la condena y que finalmente allá hagan otro juicio, pero en estos momentos me parece que algo que ni siquiera a la familia en México de la primera víctima, digamos, le conviene que este hombre sea regresado a su país natal. Claro, es que ahí hay que ver, porque él tiene que enfrentar a la justicia, tiene que repetir el mismo proceso que está teniendo en este momento, pero en México. En México puede ser declarado inocente y caminar y quedar libre. Entonces, por eso yo creo que lo más probable es que sea primero, y que debería ser condenado, enjuiciado primero en Chile, para saber si esa persona va a quedar en libertad o va a ser declarado inocente por un tribunal o culpable. Si es declarado culpable, va a tener que pagar con penas de cárceles, y ahí es donde empieza el proceso seguramente de extradición, porque esto es un proceso que normalmente se hace, y Chile también puede rechazar este proceso de extradición. No es obligación a que el país tenga que enviar a este ciudadano de vuelta a su país para que enfrente la justicia. Chile puede decir no cumple las garantías o no tiene los antecedentes para que este señor pueda ser extraditado, o también puede decir sí, no hay problema, pero una vez que cumpla la condena. Entonces, si a este tipo lo condenan a cadena perpetua calificada, que son entre 20 y 40 años, tendrían que esperar ese periodo y después extraditarlo a México. Yo creo que sería lo más justo, perdón, pero la verdad es que acá tenemos dos familias que perdieron a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas, ¿cierto? Son dos mujeres muy jóvenes que perdieron la vida a mano de un femicida. Y yo creo que ambas familias merecen justicia. La familia de Itzel lleva desde el año 2009 esperando que este sujeto sea capturado para que pueda pagar por lo que hizo. Por lo tanto, yo creo que sería súper correcto, creo yo, por parte de la justicia chilena, que se pudiera juzgar acá en Chile, que cumpliera ojalá 40 años en la cárcel sin ningún tipo de beneficio, y de ahí que se lo llevaran a México y que cumpla también su condena en México. Porque este tipo tiene que pagar, insisto. O sea, yo no sé, Carlos, acá esto se ocurre en el 2009, allá desconozco absolutamente cómo funciona la ley en México, pero no habría prescripción, me imagino. Este tipo de delitos no quedan impunes después de pasar cierta cantidad de años, ¿cierto? Aunque juega con igualmente, no era femicidio. Es buen punto lo que dicen ustedes, porque claramente cuando él comete el asesinato de Itzel Monroy, allá no estaba tipificado el feminicidio, que es como existe en México, si no me equivoco, ¿cierto, Carlos? Entonces, o sea, yo poniéndome en el lado de la gente que mira este caso desde afuera, para mí sería lo más justo que cumpliera condena acá y allá. Sí, lo que pasa es que ahí, y en México la tipificación en ese momento no existe, ahora existe, que es el femicidio, que sería la misma característica acá porque ellos eran pareja. El feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer solamente. Claro. Entonces, alguien que mata a una mujer automáticamente es feminicidio, de inmediato. Eso no existe en la legislación chilena. Ahí tenemos que aprender. Ese es el mensaje para los parlamentarios, y otro mensaje para los parlamentarios antes que se me olvide: senadores, por favor, pongan en tabla y voten la ley de desaparecidos que está esperando. Todos los días desaparecen chilenos y ustedes todavía no hacen nada. Yo los diputados hicieron su trabajo, ahora faltan ustedes, señores senadores. Esperamos. Entonces, el tema yo creo que la única opción de que este señor pueda ser extraditado es que sea condenado a 20 años, porque si es condenado a presidio perpetuo calificado o a la pena máxima, que sería cadena perpetua, recordemos que él recién a los 40 años de cumplir una cadena perpetua puede tener beneficios, que me refiero a salidas dominicales o algún tipo de libertad condicional.
Y eso no quiere decir que el tipo vaya y él sigue cumpliendo condena. Entonces, ahí hay un tecnicismo que evidentemente los abogados pueden aclararlo más que yo, pero es un tecnicismo que si es condenado sobre a los 40 años o la cadena perpetua calificada, nunca más va a poder salir de Chile. No va a tener nunca el beneficio de salir del país. Lo más probable es que nunca tenga el beneficio de salir de una cárcel. Y si es que por obra de magia y milagro de Dios pueda salir de una cárcel después de 40 años, seguramente va a ser una salida dominical, siempre va a estar con arraigo nacional, legalmente no podría salir del país. Entonces yo creo que la única opción que él pueda ser extraditado es que sea condenado a la pena mínima del presidio perpetuo calificado, que son 20 años, y después de esos 20 años, cumpliendo en la cárcel, pueda salir en libertad. Entonces, me refiero a salir en libertad y ser extraditado. Entonces yo no veo mucha opción, si es que va a depender, como les digo, exclusivamente de la condena, y por el delito que cometió y los delitos y la brutalidad que lo hizo, yo creo que este señor no va a salir nunca más de la cárcel. ¿Sabes qué? Acá considero muy complejo porque hay dos familias en busca de justicia. Y me imagino que ambas familias quieren que la justicia se haga en su país, en base a su sistema judicial. Exacto. Me parece que es como... yo nunca he vivido una cosa de esta magnitud, pero imagino que cuando ves al culpable esposado, declarado culpable y condenado, debe haber un cierto... No quiero decir que te sentís bien, porque es imposible, perdiste a un familiar, pero se debe sentir algo especial. Debe ayudar posiblemente a cerrar el ciclo. Sin embargo, hemos hablado muchas veces en Chile que las cárceles están plagadas de reos, hemos hablado que el sistema carcelario está colapsado, hemos hablado del costo que tiene cada uno de las personas que se encuentra privada de libertad para el bolsillo de los chilenos, se paga con nuestros impuestos. ¿No sería mejor que en realidad el país de donde proviene este individuo se haga cargo de este individuo en lugar de seguir colapsando nuestro sistema penitenciario? A mí me parece que es como lo que decía Lamonte, me parece que es lo justo. Este es de tu lado, hazte cargo tú. ¿O no? O también debería mediarse pensando en la familia chilena que se encuentra afectada. Lo encuentro súper complejo el tema de la extradición en este caso. Sí, es complejo, no es fácil. Y de hecho, claro, tienen la razón, porque el primer delito se comete en México. ¿Cuál es el tema? Es que este señor también comete un homicidio en Chile. Un femicidio comete en Chile. Entonces, él comete otro delito, el delito más grave que existe en la legislación también acá. Entonces, tiene que pagar también por ese delito y por eso está siendo investigado. En México, recordemos que este señor tenía una orden de captura internacional y nunca lo encontraron. Hasta que comete este delito o no lo buscaron. Toda la policía chilena lo estaba buscando. Claro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La orden estaba ahí. Si no la buscaron o no la buscaron, pasaron bastantes años y seguramente la víctima hubiera estado, María Isabel estaría viva si hubieran las policías también hecho su trabajo. Aquí hay una cadena de errores. Si la policía hubiera tomado bien lo hubiera tomado detenido cuando correspondía, cuando ingresó al país, porque ya se sabe que ingresó con pasaporte falso y por un lugar habilitado, porque lo primero que dijeron que había ingresado por un lugar no habilitado. Entonces, no mintamos, y ya paren de mentir y decirnos las cosas como no son. Si nosotros chilenos ya abrimos los ojos hace tiempo, entonces digámonos las cosas a la cara. Todos cometemos errores. Si ustedes cometieron un error en la puerta de la entrada en el aeropuerto, díganlo, sí, entró por un paso habilitado con un pasaporte falso y todos vamos a entender, pero no nos quieran meter el dedo en la boca o decir entró por un paso no habilitado y después se descubre lo contrario. Es peor mentir, señores policías. Entonces ya basta de eso, y yo creo que este señor tiene que ser condenado acá y por el crimen de María Isabel, y también tiene que ser condenado evidentemente por el crimen de Itzia. Ahora o un tiempo más, no sé cómo va a ser el proceso, pero este señor tiene que pagar, este imputado tiene que pagar por todo el daño que le ha hecho al mundo. Así que por lo menos ya está detenido, que es lo que importa. Más allá de la justicia como territorial, da la sensación, Carlos, de que efectivamente en nuestro país tiene más antecedentes, hay más delitos que podría llegar a acumular y que eso le podría generar, por lo que estamos conversando, justamente una condena un poco mayor. Es clave que cuando fue el asesinato de Itzel, el femicidio no estaba tipificado en México, entonces eso probablemente le bajaría la condena, le bajaría la pena si es que se hace este proceso exclusivamente en México. Yo creo que las familias lo que están buscando es justicia, más allá de que sea en la cárcel mexicana, en la cárcel chilena, que esa persona pague. Y además
agarrando las palabras que decía Carlos, que esto también, la complejidad no solamente tiene que ver con el tema de la extradición, no solamente tiene que ver con el tema de la vida de dos familias que se vio destruida por completo con la muerte de su hermana, de su hija, de su amiga, de su nieta. Acá también se destapa otra realidad que parece que hace mucho tiempo se podría estar efectuando en nuestro país y que por lo general los medios de comunicación o la justicia han hecho la vista gorda, que tiene que ver justamente con esto de las identificaciones falsas, con las identidades falsas, de cuál es el proceso y cómo estamos cuidando justamente las fronteras de nuestro país. Porque nos jactamos mucho de que sí, que acá hay un sensor que te ve la cara, que cuando llegáis al país te piden bajarte el gorrito, sacarte los anteojos, pero ¿es tan efectivo? Así como la vez que entró a nuestro país, ¿cuántas otras personas a cometer asesinatos, a cometer asuntos ilegales pueden estar entrando con un documento sin ningún tipo de problema? Me parece que ahí también, Carlos, hay una labor pendiente a fiscalizar, ¿o no? Y a ver si no hay más casos de este tipo acá en Chile, ¿eh? Partiendo por Exacto. Evidentemente, Chile sabemos y nos damos cuenta la permeabilidad que tienen en nuestra frontera y le echan la culpa a mucha gente. Y Chile es un país igual que todos los otros países de Latinoamérica, así ya basta de creernos más que el de al lado, somos todos iguales. El tema es que las cosas no funcionan, entonces la policía no tiene a lo mejor los recursos o el Estado no le provee los recursos para tener una mejor tecnología en el aeropuerto. Entonces igual es importante esos detalles de poder ir dándonos cuenta. Realmente necesitamos mejorar la seguridad en el aeropuerto, como tenemos que mejorar la seguridad en nuestras calles y un montón de cosas. Si nos vamos dando cuenta, es exclusivamente problema de las policías, y por eso ambas policías deben ser modernizadas, refundadas, ponga el nombre que quiera. Tienen que modernizarse y cambiar. Ya la policía del siglo pasado no nos sirve, pero atrás.